El fin de semana pasado fueron ceremonias muy conmovidas cuando se dieron la comisión o la ceremonia de comisión de las tres familias. Realmente hemos visto el mover de Dios y hemos visto dos nuevas iglesias de Sichuan en África, y también antes de eso nosotros no sabíamos dónde estaba siquiera Malawi. Quizás en toda mi vida completa yo no hubiera conocido a gente de Malawi, pero Dios envió gente de Malawi a nuestra iglesia. Ahora tenemos el árbol de la vida en Malawi y también en Sudáfrica. Y este evangelio de Jesucristo puede ahora ser mandado a todo lugar en la tierra. Y realmente Dios está haciendo su obra, su gran obra en medio nuestro. Ahora estamos de regreso en el Nuevo Testamento y vamos a leer el libro de Marcos. Dios quiere hablarnos a través de su palabra, de su escritura. Y vamos a iniciar con el principio de este evangelio. Así que antes de empezar este estudio, vamos a pensar cuál es el origen de este evangelio. Marcos está utilizando la primera palabra para definir todo el libro de Marcos. Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ese es el versículo 1. Así que el texto original nos habla de el principio. Así empieza el evangelio de Marcos. En la traducción china, la palabra principio no aparece al inicio de la oración inicial, pero en el texto original sí, y es la primera palabra de la oración. En unas nuevas traducciones ni siquiera aparece el nombre de Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el origen del Evangelio del cielo? Es Jesucristo, y Jesucristo es el Rey, Jesucristo es el Hijo de Dios. Para los 4 evangelios, Marcos y Lucas, ellos usan la genealogía, y también Lucas, de Jesucristo, porque habla del linaje de Jesús. Así que el evangelio de Marcos es un evangelio más simplificado, una versión más simplificada. Porque lo que hace resumir muchas historias en pocos versículos. En Marcos no se habla de la genealogía de Jesús, solo utiliza 2 oraciones para hablar de eso. Y entonces, él es el descendiente de David. Pero este versículo 1 es muy impactante, porque el inicio del evangelio es Jesucristo. El evangelio es, de hecho, el mensaje del cielo. Así que las personas en aquel tiempo, cuando ellos leían esta primera oración del evangelio de Marcos, de hecho, el evangelio es un documento del Imperio Romano. Cuando la gente hablaba del evangelio, en aquel momento pensaban en un documento del gobierno y no hacían una correlación con la fe de Jesucristo. Cuando la gente en aquel momento escuchaba acerca del evangelio, ellos pensaban, el gobierno tiene algo que anunciar. Es un anuncio del oficial de gobierno. Y es hasta cuando vino la cristiandad que esto vino y le dio un nuevo significado a la palabra evangelio. Por ejemplo, cuando el César tenía una victoria en Francia, entonces hacían un anuncio, y ese era el evangelio para la gente de ese tiempo.
Pero cuando Jesucristo viene a nosotros, el significado del Evangelio es diferente a el significado que había en el tiempo romano. Llegó a ser un documento del reino celestial, del reino celestial. Así que en el libro de Marcos no se nos habla mucho del trasfondo histórico. Pero aquí hay unas palabras que hablan acerca del sufrimiento de ese tiempo. Y una es cuando Juan fue enviado a prisión. La autoridad de aquel momento no aceptaba a Juan ni a la cristiandad. La cristiandad estaba bajo gran persecución en aquel tiempo. La gente tenía que pagar un gran precio por su fe. Era un tiempo de persecución. Y también vemos aquí cómo Jesucristo estaba echando fuera demonios y la gente corría hacia él. Y en el versículo 37, dijeron, y hallándole, le dijeron, todos te buscan. Había muchísimas necesidades también en ese momento y no podían ser satisfechas. No había alguien que pudiera dar la solución a los problemas de las personas. Y también sabíamos que Dios había estado en silencio por 400 años antes de esto. Y luego vinieron los evangelios. Sabemos que en aquel tiempo, eran tiempos de oscuridad. Y entonces el evangelio llegó a ser efectivo y se esparció por toda Judea y en todo lugar. En noviembre de este año, todo Hong Kong está muy triste. Y también en Surasia, en muchos países han habido muchas inundaciones y entonces muchas personas han muerto debido a ello. Y tuvimos el COVID por 5 años. Y el tiempo presente está cambiando rápidamente. Y justo ahora sí estamos entrando en tiempos muy difíciles como en los tiempos de Jesús. Muchos de mis amigos rehúsan dar a luz, rehúsan tener hijos debido a las condiciones del mundo. Pero desde aquel tiempo del Evangelio, el Evangelio había empezado a esparcirse. Así que a mí me goza mucho ver que nuestra iglesia también está esparciendo el Evangelio. Y va a ser esparcido en todo lugar. Este es el Evangelio del árbol de la vida. Y el título para hoy es En los tiempos oscuros, en tiempos de oscuridad, el Evangelio llega a ser más efectivo. Algo muy especial del Evangelio de Marcos es que está lleno de acción.
Aquí en esta lectura de hoy se nos relata un día de ministerio del Señor Jesucristo. El primer párrafo es del versículo 1 al 8 y nos habla acerca de Juan el Bautista. Aquí vemos cómo Juan el Bautista estaba preparando el corazón de la gente para que entonces el Evangelio de Jesucristo pudiera ser llevado a todo lugar. De hecho, Juan el Bautista es como el profeta Isaías del Antiguo Testamento. Él hacía muchas cosas que se miraban como locas. Él se ponía una ropa muy extraña. Y su dieta era también bastante peculiar. Era como un nómada. Él estaba caminando para acá y para allá, llevando el avivamiento. Él comía langostas y miel silvestre. Antes de esto, por 400 años hubo un silencio, pero ahora hay avivamiento. Y Juan el Bautista sabía que el avivamiento venía y que él tenía que preparar el camino. Y su más grande arma era que él traía a la gente para ser bautizada. Él sabe una persona, él sabe quién es él conoce cuál es su destino. En el versículo 7 dice, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Así que podemos decir que Juan el Bautista era el más poderoso pastor o evangelista. Pero él no se olvida de cuál es su rol, cuál es su papel, aunque él fuera muy exitoso en su ministerio. Porque había mucha gente que iba hacia él, pero él no se elevaba a sí mismo, sino que él se humillaba. Él dice que el bautismo que él está llevando a cabo en ellos es solamente un paso inicial. Así que para Juan el Bautista, él bautizaba con agua. Es un motivo de limpieza para remover los pecados, es como en el Antiguo Testamento, ¿correcto? Para traer a la gente a Dios. Pero para el Nuevo Testamento, Jesucristo está diciendo que es algo reverso, porque hay que nacer de nuevo. Es como cuando Nicodemo le estaba preguntando a Jesucristo, y Jesús le dice, usted tiene que nacer de nuevo. Y entonces usted va a tener una relación inquebrantable con Dios. Entonces Juan el Bautista es alguien que conoce su destino, y lo que él lleva a cabo es el bautismo de arrepentimiento. El bautismo de arrepentimiento. Y él tiene que esperar hasta que Jesucristo venga y sea bautizado para entonces él realmente poderse conectar con Dios. De hecho, en el pasado había mucha gente que mientras servían a Dios, al ser exitosos, tropezaban. Caían, por ejemplo, en adulterio. O ellos pensaban que estaban en la cima del mundo. Y entonces quedaron como dormidos hacia el pecado. Pero Juan conoce cuál es su papel. Juan sabe cuál es su destino. Yo creo que muchos de ustedes que están hoy escuchando el devocional matutino, ustedes son personas que sirven a Dios. Así como Juan, él se conoce a sí mismo y él sabe cuál es su rol en el reino de Dios. Hoy usted conoce cuál es su destino en el reino de Dios, su posición en el reino de Dios, qué es lo que Dios le ha dado.
Juan el Bautista es alguien que está en el desierto bautizando. Así que, ¿cuál es el llamado de Dios para usted? Esto es muy importante. Porque Satanás siempre usa muchas cosas para distraernos de la palabra de Dios. Satanás puede ser que le está diciendo, usted tiene que ser muy bueno como el líder de adoración que está allí en la plataforma. Y entonces usted ve a la gente que está llevando a cabo o que está liderando las otras células y usted dice, ¡guau! Tienen tanta gente. Pero entonces si usted no se estima a sí mismo, si usted se compara con otros, es porque usted no se conoce a sí mismo lo suficiente. Y usted no conoce cuál es el destino de Dios para su vida. Pero Juan el Bautista sí conoce a Dios y conoce cuál es su destino. Aunque él sea el evangelista más famoso y haya llevado tantos a Dios, él sigue siendo humilde. Por eso es que Dios realmente estimaba de forma muy alta el ministerio de Juan el Bautista. Hoy día nosotros tenemos que aferrarnos a nuestro rol en el reino de Dios. La segunda parte es del versículo 9, segundo párrafo, del versículo 9 al versículo 13. Es el bautismo de Jesucristo y la tentación de Jesús. Es el tiempo cuando Jesús estuvo más cerca de Satanás. Esta es la primera vez que la Trinidad aparece en la Escritura. En estos 3 versículos, la Trinidad de Dios aparece cuando Jesucristo fue bautizado. Versículo 10. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía... Cuando Jesucristo estaba tratando de expandir el reino de Dios, lo primero que él hizo fue conectar con el Padre Celestial y el Espíritu le llenó. Ustedes saben, hermanos y hermanas, cuando ustedes son llenos por el Espíritu Santo, significa que están llenos de poder y de fuerza. Y entonces a través de usted puede llevarse a cabo milagros y maravillas. Y la base sobre la cual nosotros podemos servir a Dios es abrazando, acogiendo nuestra identidad como hijos de Dios. Aquí el Señor le dice de él, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Así que ante los ojos del Padre Celestial, Jesucristo no es un siervo. Jesucristo sabe que Él no es un siervo, Él sabe que Él es el Hijo de Dios. Dios está complacido con Jesucristo y también con cada uno de nosotros. Ustedes saben que antes de que Jesucristo hiciera algo, ya Dios estaba complacido con él. Y de hecho, entonces Jesucristo abrazó esa identidad de ser el amado Hijo de Dios y así pudo enfrentar todos los desafíos y dificultades. Inclusive su discípulo más cercano al final le traicionó. Y lo único que no cambió en esos tiempos fue el amor del Padre Celestial hacia él. En el ministerio a menudo estamos atormentados por muchas relaciones interpersonales, los cambios de valores. Pero para el Padre Celestial, antes de que Jesucristo fuera a predicar el Evangelio, Dios ya le había dicho, usted está lleno de valor, usted es ya mi hijo amado.
Este es un muy buen recordatorio para nosotros que nuestro valor no está basado en el ministerio. Está basado en cómo nosotros acogemos nuestra identidad como amados de Dios. Y la última parte es la tercera parte es una porción muy larga y va desde el versículo 14 hasta el versículo 45. Debido al tiempo, al límite de tiempo, no voy a hablar de todo esto en detalle. Pero hay unas pocas cosas aquí. La principal porción de este párrafo son 4 incidentes que yo puedo compartir con ustedes. Primero, discipulado, después echar fuera demonios. Entonces, primero discipulado, del versículo 14 al 16. Estamos hablando del llamado a los discípulos. Ustedes saben que Jesucristo puede hacer el ministerio por sí mismo. Él puede ser muy, muy exitoso haciéndolo todo por sí mismo. Ustedes ven aquí en el primer capítulo, los discípulos no hicieron nada. Era Jesús quien hizo todo esto, echando fuera demonios, sanando a los enfermos. Los discípulos solamente estaban mirando. Pero Jesucristo, de hecho, vino y buscó por unas pocas personas alrededor de Él. Y una vez que Jesucristo ascendió al cielo, estas personas continuaron con la obra de Jesús aquí en la tierra. Así que para ser un discípulo de Jesucristo, esta verdad tan importante es que nosotros tenemos que responder de inmediato. Versículo 18. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Esta es una respuesta muy inmediata, porque esto muestra que ellos tienen fe en Jesucristo. Porque los discípulos no sabían nada acerca del reino del cielo. Y en ese momento los discípulos no sabían que Jesucristo tenía que morir y que tenía que levantarse de la muerte. Tenían un punto de vista muy angosto, muy limitado del reino de los cielos, muy estrecho acerca del reino de los cielos. Era todo acerca de su mente racional. Pero hoy, cuando nosotros hablamos del árbol de la vida, hay muchas preguntas de muchas personas acerca de esto. Y las personas preguntan, ¿de qué se trata esto del árbol de la vida? Pero muchas personas todavía responden. Nosotros vemos que la revelación del árbol de la vida aquí en esta iglesia se está esparciendo. Entonces, nosotros necesitamos tener fe para responder a esto. Cuando vemos que el discipulado está obrando y cuando vemos que las personas están siendo lanzadas para el ministerio, lo que estamos viendo es que el Espíritu Santo está trabajando a través de nuestra iglesia. Este es un paso de fe desafiante para todos los colaboradores y para los voluntarios. Dios, de hecho, lo que está es probando nuestros corazones. Algunas personas solamente están mirando, otras responden de inmediato. Y otros piensan, bueno, nosotros no necesitamos seguirlos. Así que no importa cómo usted contesta a este mensaje, la gente no le va a entender. Pero al final usted tiene que preguntarse a sí mismo, ¿cómo es que usted quiere responder al Espíritu Santo? Así como Jacobo y Zebedeo. No, así como Jacobo
Ahora hemos alcanzado esta era del árbol de la vida. Tenemos que responder por fe. Necesitamos más fe que antes. Tenemos que preguntarnos a nosotros mismos si queremos contestar de una manera positiva. Y después después de esto, Marcos trata de decirnos cómo es que él invertía su tiempo o su día. A partir del versículo 21 hasta el 28. Y después desde el 29 habla acerca de sanidad. Y el versículo del 35 al 45 nos habla acerca de echar fuera demonios y cómo se compartía el evangelio. Discipulado, echar fuera demonios, sanidad y la predicación de la palabra son las 4 cosas que se encuentran acá. Sea en la vida espiritual o en la vida física, Dios quiere dar vida a la gente. Yo quiero motivarlos a todos ustedes que se encuentran con sus familias o en el mercado laboral, que el significado verdadero de ir a trabajar no es solamente ganar dinero. La semana pasada nosotros en la reunión de oración nos unimos todos y confesamos nuestros pecados. Así que las razones por las cuales nosotros tuvimos estos incendios en Taipo es debido al pecado de la sociedad. Así que no importa cuál sea la industria en la que se encuentra, va a haber siempre algo que no complace a Dios. Entonces el pastor Joshua y Simo Delfina cuando motiva que vayan al mercado laboral, es para que demos testimonio de Dios. Así que cuando usted va al mercado laboral, usted puede ganar a sus colegas para Cristo, echar fuera demonios, orar por sanidad, permitir que el Espíritu Santo obre en aquellas personas que están en su oficina. Porque mucha gente alrededor de usted va a estar lleno de ansiedad y pueden ser sanadas a través del discipulado. Y también usted puede tomar la oportunidad para compartir el evangelio con ellos, permitir que la palabra de Dios, la verdad de Dios entre a sus vidas. En el pasado Jesucristo era una persona 100% dedicada al evangelismo. Ya estaba en Capernaum y en otros lugares. Él estaba lleno de acción. Y para nosotros también en nuestras familias, en nuestra oficina, nosotros somos el Jesús en nuestras familias y en nuestro lugar de trabajo. Usted también puede echar fuera demonios, usted puede orar por la sanidad por la gente y puede predicar el evangelio a las personas. Cada uno de nosotros es así como Jesús y entonces podemos hacer su obra en diferentes lugares. Especialmente después de este incendio, de esta tragedia en Taipo, mucha gente ha sido impactada y ellos necesitan el evangelio de Jesucristo para que les ayude. Estamos en los tiempos finales ahora. Ustedes saben que el origen del evangelio es o viene de Jesucristo. Cuando nosotros vemos y tenemos 3 familias que han sido lanzadas a las naciones, vemos que nosotros también tenemos que responder al llamado de Dios en nuestras vidas. Y es a través de nuestras acciones que mostramos nuestra respuesta a Dios. Que Hong Kong entre a una nueva era.
y que el Evangelio de Jesucristo sea llevado a toda esquina de Hong Kong. Alabemos al Señor. Jesucristo, nuestro Rey, a Él alabamos. Él es el Rey de paz, el Príncipe de paz. Necesitamos tu presencia, Señor. Y este es el final del devocional matutino. Muchas gracias.